Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Exaltamos y glorificamos su santo, precioso y poderoso nombre. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos la verdad de Dios y la verdad de Dios nos hará completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano, parcial o totalmente, de la verdad de Dios y por ende de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa de la verdad de Dios, parcial o totalmente, se separa de Dios y entra en caos espiritual, o sea que entra en asociación con los demonios, con Satanás. Por lo tanto, entra en un caos espiritual que afecta sus emociones, las relaciones y su capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que le invitamos en esta mañana a que haga uso de su libre albedrío y se pare firme y no permita que el diablo lo separe de la verdad de Dios ni de Dios. No permita que el diablo traiga caos a su vida ni a su familia y no permita que el diablo le conduzca a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos en estos momentos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, a la ansiedad, al miedo, al estrés, a la preocupación, a la a ese estado de opresión y de depresión y todos los similares a esto, que el ser humano puede estar experimentando porque tiene que responder con algo que no es capaz ni tiene forma de hacerlo. Cuando el ser humano se encuentra con esa incapacidad de hacer lo que tiene que hacer y no encuentra los recursos ni los medios para hacerlo, es el momento para clamarle al Señor. Es el momento para levantar los ojos al cielo y decirle: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, para que se cumpla en usted la palabra del Señor que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de su aflicción. Enviará una palabra, escuche bien, una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con la palabra en esta mañana para usted y para su familia, para sanarle y para librarle de la ruina. Solo falta que usted clame, solo falta que usted ponga sus ojos en el Señor, su confianza en el Señor y le pida que le ayude, porque hoy Dios le dará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina, en el nombre precioso de Jesús. Oramos pues a nuestro Dios y le pedimos que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Oramos al Señor en el nombre de Jesús, renunciando. Ahí donde usted está, yo le invito a que renuncie conmigo a todas estas cosas para que en el nombre de Jesús Dios sea glorificado y su vida sea liberada y bendecida. Renunciamos en el nombre de Jesús al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado y está utilizando en el nombre de Jesús para separarnos de Dios. Y decidimos abrazar la verdad de Dios, aferrarnos a la palabra del Señor, a meditar en esta palabra hasta que Dios la confirme con sus señales prometidas. Dios prometió que su palabra no volvería vacía. Dios no es fiel a los hombres, Dios es fiel a su palabra. Por lo tanto, cualquiera que se aferre a su palabra y no la suelte en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios respaldará esa palabra con las señales prometidas en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios por la palabra que tiene para todos y cada uno de nosotros en este día. Vamos a mirar entonces nuestro tema preparado por el Espíritu Santo para todos nosotros, para mí, para mi familia, para usted y para su familia. Y hemos titulado este tema de hoy: el Espíritu Santo nos revela el verdadero problema del hombre. Escuche bien la palabra, nos revela.
Es más que un conocimiento, es una revelación. Y el Espíritu Santo se encarga de revelar esa verdad, ese verdadero problema del hombre, cuando la persona toma la palabra de Dios en serio para hacerla suya en el nombre precioso de Jesús. Como texto tenemos Romanos 3:23, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escúchelo bien: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios enseña a través del Espíritu Santo que toda la descendencia de Adán heredó el pecado original. Ese pecado original es el que lleva a los seres humanos a pecar. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Para ser destituidos de la gloria de Dios, tiene que ser que hay una separación del hombre y de Dios. Y lo que causa el pecado es una separación entre el hombre y Dios, porque Dios es santo y no se asocia con el pecado. Por lo tanto, el hombre no puede experimentar la gloria del Señor. Y esa es una verdad que tenemos que guardar en nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús. Escucha que le va a compartir estas verdades. La mayoría de las personas creen que el problema de la humanidad son los pecadores grandes, o sea, los que hacen grandes pecados, los que están en la drogadicción, en el adulterio, en el alcoholismo, los que matan, los que abusan, los que hacen atrocidades. Pero la palabra de Dios revela que el problema es mucho más profundo. Escúchelo bien, el problema es mucho más profundo. En otras palabras, el problema va más allá de lo que podemos ver, porque entonces vemos al que pelea, vemos al que se droga, vemos al que se emborracha, vemos al que mata, vemos al que es infiel y vemos su falta y lo llamamos pecador por eso. Pero hoy el Espíritu Santo nos va a revelar el verdadero problema del hombre, porque es mucho más profundo. La humanidad entera está separada de Dios, de su reino y de su gloria. Escúchelo bien. La humanidad entera está separada de Dios, de su reino y de su gloria. Y aquí es muy importante que todos los que decimos que somos hijos de Dios, que tenemos al Señor, pero no vivimos una vida de plenitud, nos dejemos confrontar por la palabra. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Permitamos en esta mañana que el Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya. Ahí donde usted está, diga al Espíritu Santo: enséñame, redargúyeme, corrígeme e instrúyeme dentro de la voluntad de Dios. Pídaselo de todo corazón, porque esperamos que hoy el Espíritu Santo traiga una revelación profunda a su vida y a su familia en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. El reino de Dios no es una religión. Escúchelo bien. El reino de Dios no es una religión. El reino de Dios es la vida y la relación con Cristo, experimentando su reino y su gloria. El reino de los cielos es la vida y la relación con Cristo, experimentando su reino y su gloria. Eso es el reino. Esa es la vida. Ese es el propósito de Dios a través de Jesucristo. Que experimentemos la vida de Jesús, su santidad, su gloria, su poder, su victoria. Que experimentemos esa relación con Jesucristo, esa amistad con Jesucristo, con el Espíritu Santo y con el Padre. Y que experimentemos su reino y su gloria en el nombre precioso de Jesús. Quien no está en el reino, con su naturaleza y en su gloria, escuche bien, quien no está en su reino, con su naturaleza y con su gloria, vive en una mentira, aunque parezca moralmente correcto. Escúchelo bien, que esto es muy importante. Muchos juzgamos a las personas porque moralmente hacen cosas correctas, porque son responsables, porque son trabajadores, porque van de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y los llamamos personas buenas.
personas correctas, personas honestas, personas trabajadoras, personas responsables. Pero esto va mucho más allá de unas responsabilidades que humanamente el ser humano puede tener y que muchos tienen. Hoy vamos a enfrentarnos a la revelación. Hoy vamos a permitir que el Espíritu Santo nos revele el verdadero problema del hombre. Y para irnos al verdadero problema del hombre, entonces vámonos a una verdad inmutable. Veamos la verdad inmutable del Señor en las Sagradas Escrituras. En Isaías 43:7, Dios dijo estas palabras: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Escuche bien eso. Los he creado, los formé, los diseñé y los hice, o sea, los hice reales. Los formó en su mente, los formó en su imaginación. Perdón, los creó primero en su mente, en su imaginación. Los formó, los diseñó, nos diseñó con sus manos. Nos colocó todos nuestros sistemas, todos nuestros órganos, todos nuestros sentidos, todas nuestras capacidades, nos formó y nos hizo, o sea, nos hizo una realidad. Y todo eso lo hizo para que fuéramos capaces de glorificar su nombre con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que omitimos. Escuchemos bien la verdad inmutable a la que nos enfrentamos en esta mañana. Dios nos creó para su gloria, para su honra, para su alabanza. Cualquiera que nos llamemos hijos de Dios, cualquiera que nos llamemos creyentes, cualquiera que nos llamemos cristianos, cualquiera que nos llamemos que creemos en el Señor, debemos demostrar con nuestra vida, con nuestro testimonio, que todo lo que hacemos es para gloria, honra y alabanza del Señor y que es una realidad en el nombre precioso de Jesús. Esta gloria se perdió por el pecado. Al confrontarnos con la verdad, entonces vamos a ver nuestro segundo punto, el verdadero problema del hombre. El verdadero problema fundamental del ser humano, escúcheme, de todo ser humano, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de los matrimonios, de las familias, de los pueblos, de las naciones. El verdadero problema. Estar destituidos de Dios y de su gloria. Afecta cada aspecto de nuestra naturaleza. Afecta nuestras relaciones. Afecta la visión. Afecta las acciones, que nos lleva a perder nuestra plenitud y nuestro propósito en esta tierra. Escúchelo bien. Cuando somos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, es estar separados de la gloria de Dios que se convierte en el verdadero problema fundamental de todo ser humano, nos lleva a estar destituidos de su gloria, de su presencia. Y el estar destituidos de su gloria, de su presencia, escuche bien, afecta cada aspecto de nuestra naturaleza, afecta nuestro espíritu, afecta nuestra alma, o sea que afecta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras acciones, afecta las relaciones, afecta la visión, afecta las acciones, o sea que lo que hacemos supuestamente para alcanzar las cosas buenas no lo logramos, porque estamos desenfocados del verdadero problema y de la verdadera solución. Y todo esto nos lleva a perder nuestra plenitud y nuestro propósito en la tierra. Usted ni yo tenemos el propósito real por el cual estamos aquí en esta tierra. El propósito por el cual estamos aquí en esta tierra lo tiene Dios y lo dejó escrito en su palabra. Se aseguró de que quedara escrito para que nuestras relaciones, primero nuestra naturaleza, para que nuestras relaciones, para que nuestra visión y nuestras acciones fueran acordes, estuvieran sincronizadas y pudiéramos, por decir algo, salir un día a trabajar y regresar en la noche a la casa y estar durante el día satisfechos de lo que estamos, que lo que estamos haciendo está bien y regresar a la casa y encontrar una familia satisfecha porque lo que estamos haciendo está bien. Y llegaríamos a una casa a descansar y a disfrutar con la familia porque estamos haciendo las cosas bien. Pero ese no es el testimonio de las familias en la tierra.
Se trabaja, se lucha, se esfuerza y se matan por lograr las cosas para su familia, pero no hay relaciones, no hay gratitud, no hay honra, no hay respeto, porque el estar separados de la gloria de Dios, de su reino y de su presencia, afecta todo nuestro ser. Lo creamos o no lo creamos, lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, esa es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es absoluta. No tiene quien la pueda rebatir, porque es la verdad de Dios. Y mientras el ser humano no se acerque a esta palabra, a esta verdad, para ajustar su vida a esta verdad, vivirá su vida fracasando en todo lo que es y en todo lo que hace para lograr su plenitud, su paz y su satisfacción. Entonces, nuestro primer punto es la verdad inmutable. Fuimos creados para su gloria, para su honra y para su alabanza. Segundo, el problema fundamental del ser humano. Al estar separados de la gloria de Dios, afecta nuestra naturaleza. Al afectar nuestra naturaleza, afecta nuestras relaciones, afecta nuestra visión, afecta nuestras acciones. Y todo lo que hacemos nos lleva a perder nuestra plenitud, a pesar de que llamemos que lo que estamos haciendo es bueno, pero no nos deja plenitud, no nos deja satisfacción, porque estamos desenfocados. Y número tres, pero antes de ir al punto número tres, yo quiero que usted piense en esto. Yo quiero que usted piense en esto. Muchos, ponga atención a lo que le voy a decir, muchos que de corazón sincero buscan a Dios, generalmente se estacionan en una religión. Escúcheme, muchos. Y cuando hablo de muchos, hablo de miles y de millones de personas. Que de corazón sincero, que de corazón sincero buscan al Señor. Con intenciones sanas buscan al Señor. Y se estacionan en una religión. Escúcheme bien la característica de los religiosos. Los religiosos tienen una visión y un sentimiento equivocado hacia Dios y hacia la humanidad. Escúchelo bien. Los religiosos, los que no están en el reino, los que no están en la presencia, los que no están en la gloria del Señor por causa del pecado, tienen una visión y un sentimiento equivocado hacia Dios, hacia sí mismos y hacia la humanidad. Por eso, aunque leen la Biblia, se congregan, sirven y apoyan la obra de Dios, no viven en la plenitud de la gloria de Dios. Escuchen bien lo que el Señor nos está diciendo esta mañana. Aunque hacemos muchas cosas buenas para Dios, aunque hacemos muchas cosas buenas para la familia, aunque hacemos muchas cosas buenas para la humanidad, no vivimos la plenitud de la gloria. No vivimos la plenitud de la satisfacción de la presencia. Porque siempre estamos esperando que alguien nos felicite o que alguien nos agradezca o que alguien nos valore o que alguien nos reconozca. Y cuando eso no sucede, todo lo que hacemos nos lleva a la tristeza, a la rabia, a la frustración, a la ira, a maldecir, a renegar, porque no estamos recibiendo lo que esperábamos recibir. Cuando usted está en la presencia del Señor, cuando usted está en su reino y en su gloria, usted no busca el aplauso de las personas. Usted solamente busca el aplauso de Dios. Por lo tanto, cuando las personas no le agradecen, no le valoran, usted eso no lo afecta. Y cuando las personas dicen que lo que usted hace no sirve o no vale, tampoco lo afecta. Porque usted está haciendo las cosas para Dios, porque tiene a Dios. Eso es una vida muy diferente. Escuche bien. Jesús dijo a la nación de Israel, hablando precisamente de la gloria, la única nación, el único pueblo que conocía a Dios era Israel. Y cuando Jesús vino le dijo estas palabras, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Escuche el corazón del ser humano. Si esto lo hacía el único pueblo que conocía al Señor, el único pueblo que había experimentado los milagros de Dios, no buscaban la gloria que viene de Dios por estar buscando la gloria de los unos de los otros, por estar buscando que aquel agradara a aquel, por estar buscando la aprobación de aquel.
no buscaron agradarle a Dios y ser aprobados por Dios. No estaban buscando eso. Y Jesús se los dijo. ¿A cuántos de nosotros también nos está diciendo eso hoy? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos buscando la gloria de Dios y no la de los hombres? Y en San Juan 12, 42, 43, dice la palabra del Señor. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos de los creyentes que creyeron en Jesús en su tiempo no lo confesaban con su boca, no daban testimonio de eso. Escúcheme, para no ser rechazados de los hombres. ¿Cuántos de nosotros, con nuestros amigos, con nuestra familia, hacemos reuniones, hacemos camping, salimos de paseo y no nos detenemos a hablarles de Dios y de su gloria y su palabra, solamente para que no nos llamen religiosos, solo para que no nos llamen fanáticos, solo para que no nos desprecien o nos menosprecien y nos quiten su amistad? Esas personas que piensan y oran de esa manera, que no hablan de la gloria de Dios, que no hablan del poder de Dios, del amor de Dios, de la salvación de Dios a su familia, a sus amigos, a sus trabajadores, a sus patrones, son religiosos. No buscan la gloria de Dios porque no la han experimentado, porque no la han vivido, porque la perdieron. Entonces buscan ese el agrado de los hombres. Entonces, para que aquel no se sienta mal, no le digo la verdad. Para que aquel no se sienta mal, no soy radical. Entonces, ¿te quieres tomar una cervecita? Ok, pásamela para acá, para que socialicemos. Pongamos atención a estas exhortaciones de Jesús. Y escuche, hablando precisamente del problema del hombre, un problema que hay con relación a la gloria. En Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9, dijo Jesús, y el Espíritu Santo escribió esto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire la manera como trabaja Satanás. Le muestra al ser humano la gloria del mundo, la gloria de los reinos, la plata, los carros, los edificios, los logros. Y dice que todo eso lo da. Escuche bien, todo eso lo da. Por eso es que hoy una persona tiene estas bendiciones y estas posesiones y mañana no las tiene. Porque todo lo que hay en el mundo, escúcheme bien, todo lo que hay en el mundo le pertenece a Satanás y el hombre cree que le pertenece a él. Y dése cuenta de lo que está pasando aquí. Satanás coge a Jesús y le muestra la gloria y los reinos del mundo. Y le dice que todo eso se lo puede dar a él. Si postrados lo adorare. Oiga esto, todo esto te daré si postrado me adorares. En otras palabras, que Satanás está negociando con lo que tiene el mundo para dárselo a otros que lo adoren. Y por eso es que muchos de los brujos quedan con las posesiones de las personas. Porque los brujos adoran a Satanás. Y necesitamos entender esto para que usted no pierda lo que tiene, sino que proteja lo que tiene, acercándose a Dios como debe ser, buscando la presencia de Dios, el reino de Dios y su gloria, lo que se perdió, buscándolo de todo corazón en el nombre precioso de Jesús. Ahora sí pasemos al punto número 3, la necesidad urgente del ser humano. La necesidad urgente del ser humano es recuperar la relación con Dios, su reino y su gloria. Escúcheme bien. La necesidad urgente es suya, la necesidad urgente mía, la necesidad urgente de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros padres. La necesidad urgente de cada ser humano es recuperar la relación con Dios, recuperar su reino y su gloria para ser libres de la religión. Escúchemelo bien.
para ser libres de la religión, hay que buscar la presencia, hay que buscar el reino y hay que buscar la gloria. Escúchalo bien, hay que buscar su presencia, hay que buscar el reino y hay que buscar su gloria hasta que lo encontremos. Hasta que lo sintamos en nuestro ser, en nuestras venas, en nuestro espíritu. Hasta que lo sintamos en todo nuestro cuerpo. Hasta que lo sintamos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro espíritu y nuestro corazón. Porque la presencia, el reino, la autoridad, el gobierno de Dios y su gloria invaden el ser humano por completo. Y nos lleva a un estado de seguridad sobrenatural. Eso no lo logra la religión. Pero si queremos ser libres de la religión, que es el plan de Satanás, el propósito del diablo fue levantar una religión donde los hombres a través de la religión buscarían a Dios, porque Satanás sabe que nunca lo encontrarán. El plan de Dios con Jesucristo no fue una religión, sino su reino, su presencia, la relación, su gloria. Ese fue el plan de Dios con Jesucristo. Entonces, mientras el Satanás quiere la religión donde el hombre nunca encuentra a Dios, Dios se propuso a través de Jesucristo restaurar la gloria, el reino y la presencia de Dios en cada uno de sus hijos, en cada creyente, en cada hijo de Dios. Por eso cuando decimos que creemos en Dios tenemos que saber cuál es el testimonio que tenemos que estar dando, cómo estamos viviendo, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo actuamos, cuál es el propósito, cuál es el móvil de lo que hago. Porque todo el que tiene la gloria de Dios va a glorificar a Dios. En Mateo 15, 8, 9, mirando Jesús los grandes líderes religiosos, mirándolos cómo hablaban de Dios, que tenían a Dios, que guardaban la ley, les dijo estas palabras: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Oiga, escuche bien, no era que no lo honraran. Sí, lo honraban, pero de labios. Lo mencionaban de boca. Pero eso de boca, mencionar a Dios de boca y no con todo el corazón, es en vano. Y ese es un engaño que logra la religión. Entonces invocamos al Señor de boca, oramos al Señor, le adoramos, le cantamos, pero el corazón está lejos de Dios. Mire cómo termina diciendo: enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. O sea que los seres humanos en la religión aprenden las tradiciones, los mandamientos de los hombres, pero no la palabra de Dios, para vivirla, para conocerla, creerla, entenderla y vivirla. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su experiencia? ¿Usted qué dice ser hijo de Dios? ¿Usted qué dice creer en Dios? ¿Usted qué dice ser cristiano? ¿Usted ama este libro de manera natural y sobrenatural? ¿Busca el conocimiento de este libro para aplicarlo a su vida y vivirlo? ¿Medita usted en esta palabra para que pueda bajarle de la cabeza al corazón y pueda afectar su espíritu y transformar su ser? ¿Ese es su testimonio o cuál es su testimonio? Y pasamos al número 4. La solución y los resultados. Escuche bien, la solución y los resultados a este problema. ¿Cuál sería entonces la solución a este problema? La solución es volvernos a Dios de todo corazón a través de la fe en Jesucristo. Escuche bien esto. El pecador que cree en Jesucristo como su Salvador se arrepiente confesando sus pecados, le pide perdón, le pide la salvación de su alma y lo recibe en su corazón. Cristo va a hacer exactamente lo mismo y va a restaurar en la persona la presencia de Dios, el reino y su gloria. Escúchelo bien. Usted que se llama creyente, usted que dice ser hijo de Dios, usted que dice tener a Dios, si usted un día creyó en Jesús y se arrepintió, usted tuvo que haber experimentado la presencia de Dios, el reino y su gloria, y debe permanecer ahí. Ahí debemos de permanecer todos. Porque igual Satanás nos va a tentar para regresarnos otra vez a la esclavitud. Pero el que ha experimentado la presencia de Dios, su reino y su gloria, se sostiene
defiende y lucha para permanecer allí, venciendo la tentación, siendo un hombre y una mujer de ayuno y de oración y de palabra. Ayuno, oración y palabra, que se vuelve práctica en su vida, porque es su plan diario en el nombre precioso de Jesús. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor acerca de la solución y los resultados. En Romanos 8:30, la palabra de Dios dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Escúchelo bien, eso lo hace Jesús en el mismo momento en que la persona es salva. En el mismo momento que Jesús salva a una persona, que lo perdona, que lo redime, que lo regenera, que lo justifica y lo santifica, también lo glorifica. Y ahí está muy claro. No solamente fue el plan de Dios crearnos para su gloria y predestinarnos para su gloria. A pesar de haber estado en pecado por el pecado de nuestros primeros padres, el Señor nos predestinó para su gloria. Y para eso vino a través de Jesús, a restaurarnos en la gloria que habíamos perdido, en la presencia que habíamos perdido, en el reino que habíamos perdido. Así que estas verdades no pueden ser simplemente un conocimiento lejano a usted. Esto tiene que ser un conocimiento que se vive, que se practica, que se ama, que se guarda, que se defiende. Porque esta es la gloria del hombre. Así nos creó el Señor para que viéramos en su presencia, en su reino y en su gloria. En el nombre precioso de Jesús. Quiero que escuche los resultados de esta decisión, de esta solución. Cuando usted decide creer en Jesucristo para ser restaurado. Escúcheme, el estudio de la palabra de Dios para ponerla por obra se volvió una realidad. Escúcheme bien, estudiamos la palabra de Dios para ponerla por obra, porque es parte de mí, porque la palabra está encarnada en Cristo, y si Cristo está en mí, la palabra está encarnada en mí, y estudio la palabra porque es parte de mí. Ella es la que forma mis pensamientos, ella es la que forma mis sentimientos, mis deseos y mis decisiones. Es por la palabra de Dios que pienso, es por la palabra de Dios que siento, es por la palabra de Dios que deseo, es por la palabra de Dios que hablo, es por la palabra de Dios que actúo, es por la palabra de Dios que omito hacer las cosas que no están escritas aquí para mí. Es por la palabra de Dios que tomo mis decisiones. Cuando he sido restaurado en la presencia de Dios, en su reino y en su gloria. Número 2. Conozco, entiendo y creo en el verdadero problema de mi familia y de la humanidad. Conozco y entiendo que lo que le pasa a mi hijo, a mi yerno, a mi nieto, a mi padre, a mi madre, a mi amigo, es que también fue destituido de la gloria de Dios. Y como yo fui restaurado en la presencia, en el reino y en la gloria, entonces puedo ayudarle a esa persona que también sea restaurado. Conozco el camino, conozco lo que hay que hacer, conozco lo que se siente, lo que se piensa, lo que se vive, lo conozco, lo he experimentado en el nombre precioso de Jesús. Entonces quiero que todo el mundo lo experimente. Escúcheme bien esto. Esto nos lleva al tercer punto, al tercer resultado. Esto me lleva a invertir tiempo y recursos, diezmos y ofrendas de lo que Dios me da para ayudar a salir de su estado y así ensanchar y multiplicar el reino de Dios en la tierra. Escúchelo bien. Cuando la persona ha sido restaurada en la presencia de Dios, en su reino y en su gloria, trabajamos para que ese reino, esa gloria se ensanche, se multiplique. Y ahí hay que invertir tiempo, ahí hay que invertir recursos, ahí hay que apoyar con el diezmo, con la ofrenda, con las primicias, con todo, pero lo hago de corazón, lo hago con alegría, lo hago con contentamiento, lo hago con generosidad de una manera natural, pero sobrenatural. Digo natural porque brota de mi corazón
y sobrenatural porque eso es impulsado por el Espíritu Santo. Entonces no estoy tratando ahí de hacer las cosas en mis fuerzas, no. Hay una fuerza de la gracia, de la presencia del Señor en la vida del que fue restaurada en su presencia, en su reino y en su gloria, que nos lleva a actuar. Y escuche bien esto, las relaciones están basadas en el amor, la gracia, la verdad y la misericordia. Todas las relaciones del que ha sido restaurado en la presencia de Dios, en su reino y en su gloria, son relaciones basadas en el amor, en la verdad, en la misericordia y en la gracia. Todo eso viene de Dios hacia uno. Todo viene de Dios hacia uno. Recuerde que la Biblia dice que Dios nos da el querer como el hacer. Entonces veamos qué es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Leo para usted cada palabra para que no se pierda ninguna. Es la manifestación de su naturaleza santa, su presencia, su majestad, su perfección, amor y poder en la vida del ser humano. Escúchelo bien. Como somos restaurados en su presencia, en su reino y en su gloria, esa presencia, esa gloria, ese reino está aquí dentro. Y tiene que ver con su naturaleza santa, que me santifica y me transforma. Tiene que ver con su presencia que me empodera. Tiene que ver con su majestad que me empodera. Tiene que ver con su perfección. Tiene que ver con su amor y su poder. Esto se muestra a través de sus obras, de las obras que Dios hizo para los hombres, de su presencia y carácter en medio de su pueblo. Y cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, manifestando sus atributos en nuestras acciones, actitudes y carácter. Manifestamos sus atributos, manifestamos su amor, manifestamos su gracia, manifestamos su misericordia, manifestamos su verdad, manifestamos su santidad, manifestamos su compasión a través de las acciones, de nuestras acciones, de nuestras actitudes y de nuestro carácter. Esto es una obra milagrosa y sobrenatural que ningún ser humano, ninguna institución, ninguna religión puede lograr en el ser humano. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo y solo el Padre pueden operar estas bondades en la vida del ser humano. Concluyendo, pues, vamos a lo que dice la Biblia acerca de la gloria de Dios, para que aprendamos algo más. Y realmente, todo este tema lo vamos a estudiar durante toda la semana, porque durante esta semana seremos restaurados en la presencia, en el reino y en la gloria del Señor. Porque Dios nos está hablando para restaurarnos en esa presencia, para restaurarnos en su reino y en su gloria, en el nombre precioso de Jesús. No vamos a soltar esta palabra, vamos a aferrarnos a esta palabra, vamos a meditar esta palabra, vamos a estudiar esta palabra y vamos a recibir estas verdades en el nombre de Jesús. En Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25, dice la palabra del Señor así. Pues habiendo conocido a Dios, esto se lo está diciendo el Señor a los que le conocieron y después se alejaron. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido es oscurecido. Se apoderaron las tinieblas de ese corazón. Y por eso hoy vemos las personas hablando con tanta propiedad y autoridad y libertad, pero sin conciencia. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, el ser humano dejó de adorar a Dios, de creer en Dios por adorar al hombre, por adorar las aves, por adorar los cuadrúpedos y los reptiles, por buscar satisfacción. Entonces tengo esta mascota, tengo aquella mascota, tengo 5 mascotas, tengo 6 mascotas, porque es que las mascotas son las que me traen a mi felicidad, las que me hacen sentir pleno, las que me hacen sentir seguro, las que me hacen sentir esto o aquello. ¿Y Dios? Pero todo esto es la defección por no glorificar a Dios y no estar agradecidos. Y sigue diciendo el Señor. Por lo cual también Dios, al ver la actitud de ellos,
los entregó a la inmundicia, o sea, los soltó. Como ellos se quisieron ir tras eso, Dios los soltó y los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, o sea, a los deseos de sus corazones, a los deseos oscuros de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya no están apasionados por esta palabra. No están interesados en estudiarla para practicarla. Religiosamente se va a un templo, a un lugar, a escuchar qué dice Dios, pero no para tomarlo y vivirlo. De hecho, se olvida. De hecho, se deja, porque están en la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces se honra más a un ser humano, se honra más a la esposa o a los hijos o a los padres o a uno mismo. O se honran las cosas en vez de honrar, adorar y alabar y glorificar al Creador que las hizo y que nos permite disfrutarlas. Si usted tiene un hijo o una hija con el pelo de oro, con ojos azules, con cara de ángel, usted la hizo. Es un regalo de Dios. Eso es un regalo de Dios. Y te lo regaló para que lo administres, para que lo eduques para Él, para su gloria, honra y alabanza. Pero muchos padres nos estacionamos en verlos y en contemplarlos, en adorarlos, en exaltarlos, en complacerlos, en bendecirles. Escúchame, en darles todo lo que pidan, como si nosotros fuéramos Dios. Todo deber del padre, de un padre, de una madre responsable, creyente. Lo primero que hace con su hijo es enseñarle a conocer quién lo creó, quién le dio sus padres, quién le dio las manos, quién le dio el alimento, quién le da la ropa, quién le da, para que ese niño crezca honrando y glorificando a Dios. Eso lo hace un padre, una madre, que están en el camino correcto de la presencia, el reino y la gloria de Dios. Enseñan a sus hijos a reconocer al que les da todo. Entonces aquí dice la palabra del Señor que el ser humano, por no glorificar y estar agradecido con Dios, cae en esta bajeza, cae en esta vida de errores, de equivocaciones, de desaciertos. Y como todo lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. Él va recogiendo en su propia vida, en su propio matrimonio, en sus propios hijos, en su descendencia. Desgracia, tristeza, dolor. No tienes que apuntarle a eso. Apunta a una vida de satisfacción, de paz, de unidad en la familia, de plenitud. Agarra la solución que Dios te está dando en el nombre precioso de Jesús. Y terminemos entonces con qué acción vamos a tomar. Vamos a tomar una acción. Y dice, determinemos creer en Jesucristo y en su obra, como dicen las Escrituras, para recuperar la presencia de Dios, el reino y su gloria. Vivir en ella y comunicarla a través de nuestro testimonio. Escúchalo bien. Cuando digo testimonio no es palabras, yo aquí estoy enseñando. Pero puedo vivir una vida de desgracia, pero enseñar. No, no. Que podamos enseñar con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestras palabras. Que esa presencia, que ese reino y esa gloria son reales en nuestras vidas. Son gloriosos en nuestras vidas, porque ese es el plan de Dios. Dios nos creó para su gloria. Llegó Satanás y tentó al ser humano. El ser humano cayó en el pecado, afectó a toda su descendencia y después envió a su Hijo a salvarnos y a restaurar la presencia, el reino y la gloria en los que creen en Jesucristo. Por lo tanto, decir que creo en Jesús no es solamente decir creo en Jesús, no. Creo en Jesús porque restauró la presencia de Dios en mi vida, porque restauró su imagen y semejanza en mi vida, porque restauró su reino y porque restauró su gloria. Por eso creo en Jesús y por eso lo adoro y por eso le sirvo y por eso invierto en la extensión de su reino y por eso trabajo, porque estoy agradecido por lo que hizo por mí, por mi esposa, por mis hijas, por mis yernos, por mis nietos y por lo que hacen cada persona en el nombre precioso de Jesús. Escúchame esto, decidamos hoy vivir para glorificar a Dios, darle gracias y manifestarle en todo tiempo gratitud por esta salvación tan grande a través de Jesús. Dale gracias al Señor, glorificarlo y bendecirlo y alabarlo
por restaurar en nosotros su presencia, por restaurar en nosotros su gloria y por restaurar en nosotros su reino, su gobierno, donde Dios es real para nosotros. Si esta no ha sido tu experiencia, hoy puede ser tu experiencia. Si no has vivido ese estado de gloria, y quiero volverte a repetir lo que significa la gloria. Es la manifestación de su naturaleza santa en uno, su presencia en uno, su majestad en uno, su perfección en uno, su amor en uno y su poder. Se muestra a través de sus obras, lo que hizo por nosotros a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de su presencia para el ser humano, a través de su carácter en medio de su pueblo, que mostremos el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Cuando vivimos de acuerdo a su voluntad, se ve el carácter de Dios en nosotros, manifestando sus atributos en nuestras acciones, actitudes y en nuestro carácter. Que no sea un carácter pusilánime, pendenciero, de peleas, de contiendas, sino que sea un carácter sobrio, que sea un carácter de amor, que sea un carácter del fruto del Espíritu en el nombre precioso de Jesús. Así que si esta no es tu experiencia, pero dices creer en Dios, ser un hijo de Dios, tener a Dios, permíteme decirte con todo amor y respeto, estás engañado, estás engañada. No vivas más el engaño y la mentira. Sal de ahí, porque una cosa es que uno haya sido engañado, otra cosa es que sí quiera seguir viviendo en el engaño después de conocer una verdad de estas. Esta semana nos proponemos, todos de corazón, en el nombre de Jesús, a que la presencia de Dios, el reino de Dios y la gloria de Dios sea restaurado en nuestros corazones, sea restaurado en nuestras vidas. Nos vamos a meter con la palabra, con esta enseñanza durante esta semana. Vamos a estudiarla, a repetirla, a recordarla, a oírla, a volverla a oír, mostrándole al Señor que queremos ser restaurados en su presencia, en su reino y en su gloria, en el nombre precioso de Jesús. Si quieres pues que Jesús haga una obra en tu vida, traiga la presencia de Dios a tu vida, traiga el reino de Dios a tu vida y la gloria de Dios a tu vida, Él está a tu lado, esperando que tú reconozcas que no la tienes, esperando que tú reconozcas que si no la tienes es porque no eres un hijo de Dios, no estás con Dios, porque el propósito de Jesús fue venir a salvar y a restaurar en cada ser humano la presencia, el reino y la gloria. La presencia, el reino y la gloria. Y muchas cosas más. Pero hoy te estoy hablando de la presencia, el reino y la gloria. Dile a Jesús que entre en tu corazón. Dile a Jesús que perdone tus pecados. Y dile a Jesús que te salve la condenación del infierno. Porque si mueres en ese estado, vas directo al infierno. Después resucitarás a darle cuentas al Señor de tu vida para ser lanzado al lago de fuego por los siglos de los siglos. No le permitas a Satanás que te lleve a una condenación. Tú no sabes cuándo vas a morir. Yo tampoco lo sé. Por eso hemos de vivir todo el tiempo en la presencia de Dios, en la unidad con Dios. Dile a Jesús que te salve de ir a una condenación eterna. Dile a Jesús que te perdone todos los pecados que has cometido. Y dile a Jesús que tú lo recibes en tu corazón como tu Señor y Salvador. Pídele que entre a tu vida. Duélete por tus pecados cometidos contra Dios, contra ti mismo y contra tu prójimo, empezando por tu familia. Y el Señor Jesús hará eso si puedes hacer esto de corazón. Si haces esta oración, escúchame bien, si haces esta oración y no sucede nada de la presencia, del reino de la gloria, vuelve a hacer la oración. Y si no pasa nada, vuelve a hacerla. Porque a veces no pasa nada, no porque Dios no quiere que no pase nada, sino porque nos falta fe para hacerlo. Pero en la medida que la quieras y la repitas, adquirirás la fe que necesitas para que vivas esa realidad. Te lo digo porque yo sé de dónde vengo. Yo sé de dónde me rescató el Señor y lo hizo así, en un instante. Y también contigo lo hará. Pero eso sí, hay que creer. Hay que creer lo que dice la Escritura. Y si con estas verdades te das cuenta que no vives dentro de la voluntad de Dios,
Es el momento de vivir en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios, en el propósito de Dios a través de su Hijo y del Espíritu Santo, conforme a las Escrituras. Oramos pues a Dios en esta mañana y le damos gracias por su palabra. Nos comprometemos de todo corazón a que esta palabra estará en nuestros corazones durante toda la semana. La estudiaremos, la leeremos, la analizaremos, la recibiremos, la aplicaremos a nuestra vida, esperando que la presencia, la gloria y el reino de Dios se establezca en nuestros corazones en el nombre precioso de Jesús. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, gracias por guiarnos a toda verdad. Gracias por enseñarnos todas las cosas. Gracias por tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber. Gracias por recordarnos lo que Dios nos ha dicho. Gracias por convencernos de pecado, de justicia, de juicio para arrepentimiento. Gracias por consolar los corazones y gracias por producir en cada uno de nosotros el querer como el hacer, según la voluntad de Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo, por afeitar con la palabra y con tu presencia nuestras vidas. Que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos. Que los sentimientos de Dios sean nuestros sentimientos. Que los deseos de Dios sean nuestros deseos. Que las palabras de Dios sean nuestras palabras. Que las acciones de Dios sean nuestras acciones y las omisiones de Dios sean nuestras omisiones. Que sus caminos sean nuestros caminos, desde ahora y para siempre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Renunciamos pues de todo corazón a la religiosidad, a la idolatría, a la mentira, al engaño, al error. Renunciamos a la incredulidad de todo corazón y abrazamos durante esta semana esta verdad para vivirla y para ver la gloria de Dios, la presencia de Dios y su reino en nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos y declaramos en esta mañana, en el nombre de Jesús, que llevamos el reino de la gloria de Dios en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Llevamos tu reino, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos.